norma con mayor precisión la suspensión y se admite el recurso de revisión ante la Suprema Corte. Añade un capítulo sobre responsabilidad general y admite la procedencia del amparo en negocios judiciales civiles. Esto es lo que podemos rescatar de esta ley de 1882 que se introduce la procedencia del amparo en negocios judiciales en materia civil. También agrega la figura del sobreseimiento y representa el inicio de la etapa de madurez jurídica del juicio de amparo. Y la reglamentación de los artículos 101 y 102 de la Constitución del 57 o Ley Orgánica de Amparo fue incluida con posterioridad en los Códigos de Procedimientos Federales de 1897 y Códigos Federales de Procedimientos Civiles en 1909. No significa que formaran parte de o que tuvieran un articulado dentro de estas disposiciones, sino que ahí quedaron incluidas las disposiciones relativas a la ley de amparo, ¿sí? Por decirlo en un sentido material, no tanto de contenido. No hubo un momento en que se mezclaran las disposiciones relativas al juicio de amparo con procedimientos federales. Así es, lo que sí, lo que se suprimió, vaya, fue el contenido, sí, pero fueron ligeras modificaciones. Posterior, los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1909. Sus reglamentaciones son más precisas en cuanto al tercero perjudicado y a la suspensión del acto reclamado, estableciendo que procede de oficio y a petición de parte. Sustituye a la figura del fiscal por la del Ministerio Público y admite la procedencia del recurso de revisión, destinando un capítulo al amparo contra actos judiciales del orden civil, ¿sí? En la de 1882 vimos que se incluyó la procedencia en asuntos judiciales en materia civil. Ahora ya se dedica un capítulo específico porque nunca dejó de haber esa resistencia a la procedencia del amparo contra actos judiciales. ¿Por qué? Pues porque se eternizaban, que es lo que precisamente sigue caracterizando, muy matizado, pero a los amparos judiciales, ¿no? Ustedes, sobre todo al amparo directo. ¿Qué les dice su experiencia? Pues que si van al amparo directo, hay que tener algo de paciencia para que los mismos se resuelvan. Hay críticas de que pues debería de desaparecer el amparo directo porque no es más que una tercera instancia, que se analiza pura legalidad, que no hay constitucionalidad, y todas esas críticas pues desde entonces ya las teníamos, los inconvenientes del amparo judicial, pero que pues hasta ahorita ahí persisten. Y ya nos ubicamos en la Constitución de 1917, donde se reguló con todo detalle la naturaleza y procedencia del amparo, fijando las bases de su reglamentación. Se hizo una distinción fundamental entre lo que se llama amparo directo, que procedía ante la Suprema Corte, imagínense, ¿sí? Si en ese entonces el amparo directo judicial procedía ante la Suprema Corte, pues todavía más tardadito. Únicamente en contra de sentencias definitivas dictadas en juicios civiles o penales, y el amparo indirecto procedente ante jueces de distrito, contra actos de autoridades distintas de la judicial, actos judiciales ejecutados fuera de juicio, después de concluido el juicio, o bien dentro de juicio cuando tuvieren sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación, así como cuando el amparo se pedía por un tercero extraño al procedimiento. Y por último, en el amparo de acuerdo a las fracciones segunda y tercera, que hace ratito ya comentamos, cuando se trata de la invasión de esferas de competencia de la federación a alguna entidad federativa o viceversa.
Y ya fue precisamente en la Constitución de 1917 cuando tuvimos muy bien estructurado el juicio de amparo. Ya podemos ver aquí las instituciones que en la actualidad persisten. Inclusive lo de los actos dentro de procedimiento que tengan una ejecución de imposible reparación, del tema que nos ocuparemos más adelante cuando veamos uno de los principios, que es el de definitividad. Se estableció un engorroso recurso que se denominó reparación constitucional, a fin de que las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento se hicieran valer exclusivamente al reclamarse la sentencia definitiva, y siempre que esas violaciones se hubieran protestado oportunamente en el momento de cometerse la violación, además que se hubieran alegado como agravio en segunda instancia. ¿A qué les suena esto? A las violaciones al procedimiento que son impugnables a través del juicio de amparo directo, ¿verdad? Que impugna, precisamente el juicio de amparo directo procede en contra de laudos, resoluciones que ponen fin a juicio y sentencias definitivas. Y nos establecen, también podemos hacer valer violaciones al procedimiento, siempre que hayan dejado sin defensa a la parte quejosa y además hayan trascendido al resultado del fallo. Pero eso no es todo, ¿verdad? Sino que precisamente para que no se nos tengan por consentidas esas violaciones cometidas durante el procedimiento, dicen, debimos haber preparado la impugnación, que significa pues que al momento de cometerse la violación debió haberse interpuesto el recurso ordinario que la ley prevé. Si no lo hicimos de ese modo, significa que esas violaciones quedaron consentidas. Se regularon las responsabilidades en que incurren las autoridades responsables cuando no suspenden el acto reclamado, debiendo hacerlo, o cuando, habiéndose conseguido el amparo en favor de un quejoso, se insistiera en la repetición del acto reclamado, o bien se eludiera el cumplimiento de la sentencia que concediera el amparo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Negativa de suspender el acto reclamado, repetición de acto reclamado e inejecución de sentencias de amparo. En todos estos supuestos sabemos que existen responsabilidad para las autoridades. La primera ley de amparo es del 18 de octubre de 1919, conocida con el nombre ya propiamente de ley de amparo, que tuvo el carácter de primera ley reglamentaria del juicio de garantías posterior a la promulgación de la Constitución de 1917. El 10 de enero de 1936 se publicó en el Diario Oficial una nueva ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, fechada el 30 de diciembre de 1935, en la que se consignó una modificación importante. Hasta ese momento el amparo directo procedía ante la Suprema Corte de Justicia cuando se promovía contra sentencias definitivas dictadas en juicios civiles o penales por violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento o bien en la sentencia misma. La ley de 1936, ante el aumento considerable de la tramitación de amparos en materia laboral y en beneficio de la más rápida tramitación de los mismos, amplió la competencia de la Suprema Corte para conocer de amparos directos en contra de autos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje, que es el dato importante. Sí, licenciado. Primero hablamos de la ley reglamentaria y luego ya en el 36 orgánico. No, otro error. No, usted ya tiene 10, se me hace que queda exento, licenciado. Sí, ahorita hacemos constar y alguien que nos haga favor de certificar. Efectivamente, pues es la de 36, que es la anterior ley de amparo a la vigente. Es ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Muchas gracias por sus observaciones y ya me apenó, licenciado, pero quedamos que estábamos en confianza, así es de que son bienvenidas las observaciones. Sé que no fue esa la intención. No, pues mejor lo exentamos ya del examen. No me puedo comprometer a los otros módulos, pero en este seguramente
seguramente sí. Y aquí lo que rescatamos pues es ya la inclusión de la procedencia del juicio de amparo en materia laboral. Dicen que la figura del juicio de amparo inclusive fue... Sí, licenciado. Sí, Tengo una duda con respecto a la diapositiva anterior. sí, ¿cómo no? A lo mejor puede ser un error. Posteriormente se le cargó la carga a la Suprema Corte y fue cuando le dio facultades a los tribunales colegiados, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Fue en 1951, ya cuando... Precisamente sí, porque es que fue lo que colapsó al juicio de amparo en toda su historia. Comenzamos comentando que existía esa resistencia de la procedencia del juicio de amparo contra actos judiciales. Ya después, cuando se logró, pues en su mayoría eran actos judiciales y era contra lo que existía más inconformidad, pero al concentrarse el conocimiento en la Suprema Corte, pues los asuntos sí se prolongaban bastante tiempo. Y sí, ya fue en 1951 cuando se crean los... Así es. Los tribunales colegiados de circuito es cuando se instituyen en 1951. También hay quienes refieren que el juicio de amparo fue inspiración de estos dos instrumentos internacionales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de la Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del mismo año. La primera refiere en su artículo 8: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El segundo instrumento, en el artículo 17, toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Aquí voy a abonar un poquito al comentario que refería. Si el juicio de amparo tiene las características de ser un recurso sencillo y efectivo, pues aquí tenemos como muestra que al menos se tomó esa referencia para estos instrumentos internacionales, y ya con posterioridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el juicio de amparo sí tiene esas características de ser un recurso sencillo y efectivo. Entonces, es lo que en ese sentido se ha pronunciado, ¿no? Yo sé que no todos están de acuerdo, yo sé que hay quienes dicen no, el juicio de amparo no tiene esas características, y hay quienes dicen claro que tiene esas características, pero yo pienso que insisto, el problema no es propiamente de la institución. O sea, ya probablemente tendríamos que tocar otros temas, aspectos sociales, aspectos económicos, culturales y políticos, en los que pues ya sabemos que pisando esos terrenos difícilmente podemos coincidir. Perdón, Sarabia. Ideológicos, pues no tanto, fíjate, no, yo siento que más bien serían sí, de esta naturaleza, porque yo, por ejemplo, que me he dedicado, bueno, por las exigencias de mi propio trabajo, diariamente estamos con el juicio de amparo. Yo coincido en que tiene muchas cuestiones muy específicas, muy particulares, que no lo hacen sencillo, ¿sí? Eso sí, sencillo no lo es. Cuando
daba clases a los alumnos de la licenciatura, me costaba mucho trabajo y creo que más a ellos hacer un buen diálogo, una buena comunicación para que quedara muy comprendido lo que era el juicio de amparo. O tal vez yo pecaba de darles demasiada información que eso saturaba y que nos confunde, pero creo que, y lo vamos a ver inclusive, esta va a ser una muestra en esta charla. Cualquier institución del juicio de amparo de la que hablemos, no podemos concluir, esta es la regla general. Pero tiene tantas excepciones, y a su vez las excepciones tienen estas particularidades, y estas particulares hay que tener mucho cuidado, porque entonces es ahí ya donde se nos complica, y sí resulta complejo para quien recibe esa información decir, bueno, si no me quedó muy clara la idea, es fácil que confunda instituciones, que confunda mecanismos, y bueno, pues creo que una muestra muy patente es la realidad, ¿sí? Tampoco en eso no nos vamos a poner de acuerdo, pero solamente voy a hacer mención. Esto es sin ánimo de abrir debate, porque carecería de sentido. Sí, abogado. Solamente con un comentario. Por ahí, cuando pasamos por los pasillos de los tribunales civiles de esta ciudad, León, yo quisiera nada más recordar a algunos de los abogados en su opinión, y leemos, obviamente pues quise traer a la memoria, pero la verdad es difícil, pero cuando pasamos por esos pasillos hay una leyenda, un texto que de José María Morales y Pavón, y habla: aquel que se queje con razón deberá tener un tribunal que lo ampare y lo proteja. Es decir, y entonces, bueno, pues yo creo que los sentimientos de la nación que hoy son vigentes, pues no sé si son aplicables, porque si hablamos del 48, de 1948, pues estamos hablando de 1800, ¿no? Entonces yo creo que pues los mexicanos teníamos, no en este discurso argumentativo, sino ya previo a un hombre que no solamente era un caudillo, sino también era un intelectual, ¿no? Claro. Y en razón de la justicia, y por ahí lo leemos todos los días cuando pasamos por ahí, más que bueno, como en mi caso, pues lo leo, pero luego se me olvidó. Pero ahí está, ¿verdad? Y incluso no solamente ahí está en los libros del Sentimientos de la Nación, pero lo traigo a colación ahora mismo, y bueno, los invito a todos que lo lean, ¿no? Que Sí, ahí está. Y para mí es un antecedente del juicio de amparo. Sí, siempre que se presenten a cualquier recinto, que sea un tribunal federal, en materia de amparo, ya sea juzgado de distrito, tribunal unitario, tribunal colegiado de circuito, e inclusive la propia corte, van a encontrar efectivamente esa placa. Y sí, yo les comento, en mi opinión personal, el juicio de amparo no es sencillo, es técnico, es bastante técnico, y diario seguimos aprendiendo cosas distintas, y cada 8 días tenemos jurisprudencias que hay que leer, que hay que estar actualizados, y es un sinfín de información la que manejamos. Y les digo, pero difícilmente podríamos ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Pero yo lo que les iba a comentar, los datos estadísticos, ¿cuántos juicios de amparo concluyen con sobreseimiento? O sea, es un porcentaje. Entonces, aquí tenemos dos posturas en oposición, encontradas, bien dice Carmen. Una, la que dice, es que los secretarios, los jueces de distrito, quienes trabajan en el amparo, pero si toman la lupa y a ver dónde encuentran la causa de improcedencia para sobreseer. Esa es una postura. La otra postura, bueno, es que las condiciones y las reglas del procedimiento de amparo no las establezco yo, las establece la ley, complementadas con la jurisprudencia. Entonces, cualquiera que tenga la razón, creo que confluyen en un punto. Entonces, el juicio de amparo no es sencillo, ¿sí? O sea, no puede obedecer
a que seamos los abogados quienes no advertimos esa causa de improcedencia, quienes no preparamos bien. O sea, no puede ser tan alto ese índice. Y comienzo a verlos un poquito inquietos, no es crítica, sino es atiendo a su petición callada, y vamos a tomar un receso no, claro, de unos, no sé cuánto suelen tomar, 10, 15 minutitos, tomamos un café, nos relajamos o despertamos. Gracias.